de las bienaventuranzas, hemos tocado la tercera, vimos las dos primeras, bienaventurados los pobres en espíritu, que son aquellos que reconocen su condición y piden la gracia del Señor para salir de ella. El primer punto para estar bien es reconocer aquello en lo que se está mal. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, que está en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nos hemos tomado varios domingos acerca de la tercera: bienaventurados los que ¿qué? Los mansos, ¿por qué? Ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Hablamos de lo que significa recibir la tierra por heredad. La tierra por heredad nos habla de bendición sobre la tierra, pero hablamos de que hay cosas que son eternas y hay cosas que son temporales, que hay una tierra que heredaremos en la presencia del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva donde vamos a vivir, pero también hay un espacio temporal aquí en esta vida que vamos a poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y recordemos que vimos algunas claves, vimos 4 claves, yo hago así, son 4, 4 claves, ¿verdad?, para recibir la bendición. 3 que son 5, no mentiras, 4 claves para recibir la bendición. ¿Alguno recuerda alguna? Ahora, antes de que me digan alguna, quiero recordarles que son algunas, pero yo iba a tocar otros puntos y parte de lo que voy a tocar hoy tiene que ver con clave para recibir la bendición, pero quise tocar estas aparte. ¿Pero cuáles son? No poner contentamiento suena muy bien. Poner la esperanza en Dios, o sea, no poner la esperanza en las riquezas. Primero lo primero, muy bien. Y una última, el trabajo, sí, señorita, muy bien. Sí, ese es primero lo primero, dar a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de una de las razones por las que Dios nos bendice, que también es una clave para recibir bendición. Vamos a hablar de una de las razones por las que Dios nos bendice, que también se constituye en una clave para recibir bendición. Hoy particularmente le doy gracias al Señor que no necesariamente haya venido gente nueva. Esta mañana hubo una persona que nos visitó por primera vez y fue un tema un poco difícil porque obviamente pues es el tema del diezmo y la ofrenda de lo que voy a hablar ahora. Entonces yo le tuve que decir, bueno, pensarás que todos los domingos hablamos de esta manera, pero es hoy particularmente. Pero bien, si el Señor te trajo en esta mañana, el Señor quiere que te reafirmes en el principio. Si estás en el proceso de aplicarlo, entonces la gracia de Dios estará sobre ti y verás lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Bien, voy a tocar entonces este punto. Es lo siguiente. Dios te bendice. Bueno, antes recordemos un poco, porque recordamos la primera parte, pero la segunda no. Yo te enseñé cuáles son las razones por las que Dios te bendice. Vimos ya 2. ¿Alguno recuerda la primera o alguna de las 2 por las que bíblicamente obviamente la Biblia nos muestra que Dios nos bendice? ¿Cuáles son esas 2 razones iniciales de que hablamos acerca de la bendición? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Alguno recuerda? Ahí miren sus apuntes. Para que disfrutemos de su bendición. Esa es una, Connie, excelente, para disfrutar. Dice la Escritura que Dios nos da todas las cosas en escasez para que las disfrutemos. ¿Sí dice así? Ajá, en abundancia. Gracias, pastora. Yo dije, Dios nos da todas las cosas en escasez para que las disfrutemos. No, ¿cómo nos las da? ¿Cómo nos las da? ¿Y cuáles? Todas. Eso fue lo que vimos hace ¿cuánto? 15 días. Hace 8 días estuvimos hablando de la segunda razón por la que Dios nos bendice, y es ¿para qué? Para ser ¿qué? Generosos, la generosidad. Amén. Hablamos acerca de la generosidad y la importancia de la generosidad y de cómo es más bienaventurado, es decir, más feliz, más dichoso, más bendecido el que da que el que recibe. Hoy vamos a hablar del tercer punto, tercera razón por la que Dios te bendice, que también es una clave para recibir bendición. Y aquí tenemos que recordar que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina, ¿cierto? Hace 8 días hablamos de eso. Algunos dicen que será primero y estamos en el dilema. No, en Dios las cosas son claras y sabemos que es primero. Dice la Biblia que Dios creó la gallina y después vino el huevo. ¿Sí o no?
Así que lo primero es entender el principio y lo segundo es recibir la bendición del principio. Te estoy hablando de lo siguiente, vamos a hablar de este tema en esta mañana y es el siguiente. Dios te bendice para sostener con mayor abundancia la obra de Dios y a sus ministros. Dios te bendice para sostener con mayor abundancia la obra de Dios y a sus ministros. Dios te bendice para sostener con mayor abundancia la obra de Dios y de sus ministros. Y aquí acudimos a un principio que vimos hace 8 días. Es más bienaventurado que dar que recibir. Cuando tú das, tú recibes, porque el grifo, la llave, se abre y fluye abundantemente. Cuando cerramos la llave, cuando retenemos, entonces Dios también retiene, porque no tiene el canal por el cual fluir. Tú eres el canal por el cual fluyen las bendiciones de Dios. Dile a tu vecino, tú eres el canal por medio del cual las bendiciones de Dios fluyen. ¿Se lo dijiste? Tú eres el canal por medio del cual la bendición de Dios fluye. Pero ¿qué pasa si el canal está cerrado? ¿Qué pasa si la llave está cerrada? Dios podrá querer que haya bendición fluyendo, pero el canal cerrado no permitirá que la bendición fluya y por tanto quien es el canal tampoco será bendecido. Dios te bendice para sostener con mayor abundancia la obra de Dios y a sus ministros. Aunque tengas abundancia o escasez, tu diezmo y tu ofrenda son para Dios. Aunque tengas abundancia o tengas escasez, tu diezmo y tu ofrenda son para Dios y eso te traerá bendición, y eso te traerá bendición, y eso te traerá bendición, y eso te traerá bendición. Es el plan de Dios. Voy a hablar de 4 puntos en esta mañana, que el Señor me dé gracia. Hoy les quiero pedir que me den la gracia para poder avanzar. Es un poco extenso el tema, nos tomamos bastante tiempo en la mañana, pero espero ser un poquitico más resumido. Sin embargo, el tema es extenso. Voy a tocar 4 puntos en este aspecto. El primero, que no quiero dejar de tocarlo porque me ha impactado muchísimo, particularmente en mi vida, es la obra del Señor sostenida por mujeres. Es el primer punto. La obra del Señor sostenida por mujeres. Mujeres que entendieron el privilegio de dar para que la obra del Señor fuera sostenida. No importa que seas mujer, no importa que seas varón, Dios diseñó que nosotros como sus hijos sostuviéramos la obra. Ese es el diseño de Dios. Digan, diseño de Dios. Diseño de Dios. Dios es poderoso y soberano y puede hacer lo que le place. Dios es Dios de milagros, pero Él tiene diseños. El segundo punto que quiero tocar es, Dios te bendice para proveer a tus pastores. Ese es el segundo punto que quiero tocar a la luz de las Sagradas Escrituras. No voy a hablar nada que no esté en la Biblia y por eso vamos a mirar el pasaje completo de Primera de Corintios, ya lo miraremos. Dios te bendice para proveer a tus pastores. En tercer lugar, tiene que ver con lo anterior y también la Biblia lo dice claramente por boca del apóstol Pablo. Si suples la necesidad de tus ministros, Dios te suplirá todo lo que necesites. Y subraya ahí la palabra todo. Vamos a ver cómo la Biblia nos lo enseña. Si suples la necesidad de tus ministros, Dios te suplirá todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Es una promesa de Dios que hoy te puedes apropiar. Solamente crea las promesas. Y por último, diezma y ofrenda aún en escasez, pero hazlo mucho más en abundancia. Diezma y ofrenda aún en escasez, pero hazlo mucho más en abundancia. Con estos 4 puntos ya está dicho todo, pero vamos a ir a la palabra. El cuarto, diezma y ofrenda aún en escasez y mucho más en abundancia. Vamos a mirar un poco los textos bíblicos, los pasajes, y quiero mirar este primero que, como les digo, me cautiva y me impacta muchísimo por lo que significa. Estamos hablando del Señor Jesucristo y su equipo, el Señor Jesucristo y sus 12 colaboradores directos, el Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles. Lucas capítulo 8, versículo 1, la obra del Señor sostenida por mujeres, tremendo. En mi vida cristiana he visto muchas mujeres muy bendecidas, mujeres casadas que tienen gran bendición aunque sus maridos no la tengan, porque han entendido el principio. Pareciera que las mujeres son más sensibles a entender el principio de la generosidad, pero varones no nos podemos quedar atrás. ¿Cuántos varones hay aquí hoy? No nos podemos quedar atrás, tenemos que tomar la delantera. ¿Sí o no, Yohitan? Tenemos que tomar la delantera. Los varones no nos podemos amilanar ni dejar achicopalar. Tenemos que cumplir los principios de Dios porque Dios nos ha puesto por cabeza.
Pero vemos en la escritura algo que a mí personalmente, en lo particular, me impacta mucho. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Voy a leer la versión Reina Valera y luego vamos a ver la versión de la Biblia de las Américas. Si alguno la tiene va a poder verificar que esa es la versión, lo que dice en la versión. Pero ve a tu Biblia. La mayoría tienen Reina Valera. Dice así Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. ¿Qué hacían estas mujeres? Le servían de sus bienes. Voy a volverlo a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Por dónde iba Jesús? Por todas las ciudades y aldeas. ¿Cuál era el propósito del Señor? Ir a todo lugar. ¿Para qué? Enseguida lo dice, para predicar el evangelio. Su vida estaba dedicada a predicar. Cuando él comenzó su ministerio, él no tenía ninguna actividad laboral. Él había aprendido un oficio y era muy bueno en su oficio, seguramente además porque estaba el Espíritu Santo de Dios sobre él, pero él era perfecto y sin mancha. Así que él era carpintero y seguramente hacía los mejores muebles que nos podemos imaginar y las mejores labores en carpintería que tú y yo nos podemos imaginar. Pero en este entonces, cuando comenzó su ministerio, estaba dedicado 100% a recorrer todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el evangelio del reino. Ahora dice la escritura que no estaba solo. ¿Con quién estaba él? Dice los 12 con él. Así que ¿cuántas personas debían ser sostenidas en el ministerio de Jesús? 13 personas debían ser sostenidas. Alguien diría, con una mirada bíblica simple, diría: muy sencillo, Dios es un Dios de milagros. Muy sencillo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Muy sencillo, el Señor Jesucristo podía ser sostenido recibiendo dinero del cielo, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Y quién más sino Dios el Padre, que envió al Hijo, estaría interesado en que el ministerio del Señor Jesucristo fuese bendecido y fuese sostenido? Para lo cual Dios haría múltiples milagros financieros para que la obra de Dios, para que su obra se extendiera. Podríamos pensar así. ¿Es así o no? ¿Nos parece lógico? Claro, Dios envía al Señor Jesucristo y Dios entonces le va a sostener. Pero miren lo que nos muestra la Escritura. Miren cuál fue el diseño de Dios. El diseño de Dios no fue que el ministerio del Señor Jesucristo fuera sostenido por milagros financieros, ni una provisión directa de Dios. El diseño de Dios fue que el ministerio del Señor Jesucristo fuera sostenido a través de mujeres, particularmente. Seguramente había hombres, pero aquí el evangelista Lucas nos muestra con un énfasis el tema de aquellas mujeres. Dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, que era como el administrador, como el mayordomo de Herodes, así que tenía un puesto muy importante y seguramente tenía mucho dinero porque administraba nada más y nada menos que los bienes de Herodes; y Susana, y otras, dice, muchas mujeres en el versículo 3. ¿Cuántas mujeres? Muchas, no pocas. Servían al Señor sosteniendo su ministerio. Mujeres sosteniendo el ministerio del Señor. Es el diseño de Dios. Seres humanos sosteniendo el ministerio. Seres humanos que entienden el principio. Hijos de Dios que han sido bendecidos por Dios sostienen el ministerio. El Señor hubiera podido omitir esto. Si esto se muestra de esta manera, es porque era importante que quedara registrado en las Sagradas Escrituras. Y me impacta mucho el hecho de que sean mujeres. Y me impacta mucho el hecho de que el ministerio fuera sostenido por, en este caso particular, mujeres, creyentes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Si el ministerio del Señor Jesucristo, que era el Señor, y sus 12 apóstoles fue sostenido por hombres en la tierra, ¿qué nos hace pensar que en este tiempo fuera diferente? Es el diseño de Dios. Quiero leer la versión Biblia de las Américas. Dice el versículo 1: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres. Aquí dice inicialmente algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Esas algunas eran las que habían sido sanadas, y de enfermedades. Y da la lista: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes; y Susana,
y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Quién sostenía el ministerio de Jesús y sus 12? Las mujeres. No sé si esa será una de las razones por las que encontramos en la iglesia de Cristo mujeres muy prósperas, aunque sus maridos no lo sean. Particularmente nosotros conocemos por lo menos 3 mujeres muy prósperas empresarias. Las 3 empresarias muy, pero muy bendecidas, cuyos maridos ahí van, cuyos maridos no han podido levantar cabeza en su economía. Eso tiene que cambiar, pero desde esa época vemos cómo Dios bendecía a estas mujeres. ¿Y saben por qué? Porque normalmente la mujer es más sensible a entender los principios de dar con generosidad. Pero eso tiene que cambiar, tenemos que sacar la cara por los varones, hermanos. Hay que sacar la cara por los varones, no los puedo dejar así, no, ¿cómo? No, pero las mujeres son sensibles, las mujeres tienen esa sensibilidad de poder dar. Estas mujeres entendían la importancia del ministerio del Señor Jesucristo y no tenían problema en participar en el sostenimiento, sostenían el ministerio. Ahora, no se movía por milagros, no se movía por provisión sobrenatural, aunque la provisión natural viene, sobrenatural viene y los milagros vienen. El Señor Jesucristo no se movía de esa manera, Él se movía por el ministerio de unas mujeres, también ministerio, que de sus bienes lo sostenían. Tremendo, ese es el diseño de Dios. ¿Me estoy explicando? Y era el ministerio del Señor. Era el ministerio del Señor, tanto más nosotros. Segundo punto. Dios te bendice para proveer a tus pastores, a tus ministros. Y vamos a leer todo el capítulo 9 de Primera de Corintios. Es un capítulo no tan extenso, pero es un capítulo fuerte, confrontador. Aquí el apóstol Pablo está siendo acusado por los de la iglesia y otros hermanos en la fe. Y está siendo confrontado en cosas que no son correctas, ni reales, ni verdaderas. Y él comienza a hablar de su defensa. Algunas veces los siervos de Dios preferimos callar, pero ¿saben qué? Lo que yo veo es que el apóstol Pablo con frecuencia se defendía. Primera de Corintios capítulo 9, todo el capítulo. Primera de Corintios capítulo 9. Vuelvo a mencionar lo que estaba diciendo ahora. Aquí yo veo cómo el apóstol Pablo con claridad está hablando de lo que es correcto y está defendiendo su posición. Algunas veces los pastores, pastora Luisa, callamos y no defendemos nuestra posición. Y como que decimos Dios hará, pero es bíblico ver cómo el apóstol Pablo habla con claridad y como alguien dijera, él era de un lenguaje rudo, él habla sin pelos ¿en dónde? En la lengua, ¿cierto? Dice el dicho, con claridad. Mira lo que dice, quiero que me acompañen en la lectura, no lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol, guiado y lleno del Espíritu Santo. Dice en el versículo 1, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él normalmente se defendía de las acusaciones. Creo que en eso algunas veces hemos fallado. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, hermanos de sangre, hijos de María? ¿Y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé, era con el que él ministraba, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué hemos sembrado entre vosotros? Lo espiritual, ¿qué hemos sembrado? Lo espiritual. ¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Pregunta el apóstol Pablo. Y en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo ninguno al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó
El Señor. ¿Quién ordenó? ¿Qué ordenó? A los que anuncian el Evangelio, ¿que qué? Que vivan del Evangelio. Y está tan claro como lo que acabas de leer y acabamos de leer. No habría que ahondar mucho con todo y que ahondé esta mañana, pero está claro. Quiero leerte la versión Dios habla hoy que tal vez algunos usan. Dios habla hoy. Hoy con permiso de ustedes me voy a sentar. ¿Me dan permiso? Gracias. Dios es bueno. Ay, ¿me alcanzan a ver ahí? Yo sí los veo. Dice así, Dios habla hoy, dice así. Es raro ver a un predicador sentado, pero tengo el grato gusto de ver a algunos que predican así. No me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, lo mismo digo yo, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. La prueba de mi apostolado son ustedes, dice el apóstol Pablo, y ahora lo digo yo. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. Estoy leyendo el versículo 3 no de la Reina Valera, 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, como había mencionado. La versión Dios habla hoy. Esta es mi respuesta, estaba en el 3, a los que me critican. En el 4, tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. Versículo 5 en la versión Dios habla hoy, dice así. Y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Versículo 6. Si quieren pueden leerla, ir siguiendo la lectura. Están con palabras diferentes, pero el sentido es exactamente el mismo. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay otros que son sostenidos, nosotros no tenemos derecho de que nos sostengan. ¿En dónde está escrito esto? En la Biblia. ¿Y la Biblia es la qué? Que es verdadera y no miente. Así que el apóstol está hablando con claridad de un principio que tú y yo tenemos que entender. Los ministros deben anunciar el evangelio. Los ministros deben ser sostenidos por la iglesia. ¿Me explico? La Biblia nos habla con claridad acerca de un principio, y es el de ser bendecidos cuando tú das. No rehuses la bendición de Dios. Versículo 7. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién ha visto que alguna vez un soldado se ha enviado a la guerra y su coronel o ¿alguno de ustedes estuvo en el ejército? Bueno, Johan no. ¿Tú estuviste en el ejército? Bueno, pero en el ejército obviamente hay una jerarquía y hay unos que ordenan y mandan a los otros en esa orden de jerarquía. Un soldado tiene que estar 100% disponible para servir a sus superiores y servir a su país. Así que si un soldado es enviado a la guerra, sería absolutamente absurdo que su comandante le dijera: yo no sé usted cómo va a hacer para sostenerse, estamos en guerra, pero usted mira a ver cómo se sostiene, porque yo no le voy a dar comida, ni vestido, nada. No, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: ¿quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana. Pablo está hablando, no es que yo esté opinando esto, porque la ley de Moisés, que fue dada por Dios, también lo dice. Pues está escrito en el libro de la ley, estoy en el versículo 9, no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra. Dice, estoy en el versículo, y el que da semilla, no, voy a leer el 9, dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, así dice también en la versión Reina Valera, proveerá, porque lo está trayendo textual, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos
de vuestra justicia. ¿Sí? ¿Estamos en el 10 o no? ¿No? ¿No dice eso? No, perdón, es que me salté a la Reina Valera, discúlpenme. Sí, voy a leer, estoy leyendo en Dios habla hoy. Dios habla hoy. El versículo 9 dice, la escritura dice, he dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. El 10, Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come les dará a ustedes todo lo necesario. ¿No dice el 10? No, mentiras, tienen razón. Yo me salté a 2 Corintios, qué pena. Es que se me saltó aquí el computador. Qué pena, discúlpenme, me salté a 2 Corintios. ¿Me perdonan? Sí, con razón no salían. Eso lo vamos a leer ahorita, pero solamente esos versículos. ¿Estamos en el qué? Qué pena, hice un clic aquí y salté al otro. En el 9, y es que tiene que ver con lo mismo. Pues está escrito en el libro de la ley, no le pongas bozal al buey que trilla. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí estamos. Gracias que están ahí atentos. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, versículo 10, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Nadie trabaja de balde, nadie trabaja para no recibir. Versículo 11, así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, ¿no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, pero no hemos hecho uso de este derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Quien trabaja en el templo, ¿de quién debe vivir? Del templo. ¿Sí? No lo digo yo. Lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice el apóstol inspirado por el Espíritu, no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras que son verdad. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Versículo 14, de igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los que viven del Evangelio vivan del Evangelio, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Quiero recordar un texto que está, algunos que son muy estudiosos de la Escritura, vamos a ver cuánto recuerdan ese texto. Hay una porción en la Escritura que nos habla acerca de cuál es el propósito por el cual Dios llama a un ministro. En términos generales, ¿cuál es la razón? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un texto en la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra cómo los discípulos del Señor, los apóstoles del Cordero, dijeron, alguno de ellos, si mal no estoy, Jacobo, dijo, no es justo que nosotros estemos atendiendo a las mesas en la distribución diaria. Escojamos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se ocupen en servir a las mesas. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? ¿Alguno recuerda haber leído eso alguna vez? ¿A qué se refiere ese pasaje? ¿A quién están escogiendo allí? Esos 7 varones eran los ¿qué? ¿Cómo se llaman? Los diáconos. Los diáconos. ¿Qué dices? Ok, entonces, muy bien, dice la Escritura, no es justo que nosotros atendamos a las mesas, escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de fe y de buen testimonio. No era cualquier persona. Los diáconos no eran cualquier persona, los que servían en la iglesia no era cualquier persona, era gente llena del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio. Ok, pero dice entonces que la razón por la que se escogían estos 7 hombres era para que los apóstoles pudieran dedicarse a la razón por la cual Dios los llamó. ¿Y qué dice allí? Parte lo mencionó Marinita. Dice, para que nos dediquemos a la palabra y a la oración. Al ministerio de la palabra y a la oración. Esa es la razón por la que existimos los ministros, para dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. ¿Qué es el ministerio de la palabra? El ministerio de la palabra obviamente es el conocimiento de la misma mediante escudriñarla
por el Espíritu Santo. El ministerio de la palabra también significa predicar el evangelio. El ministerio de la palabra es enseñar la palabra y alimentar al pueblo. Déjame decirte esto: nosotros cuando ministramos, un pastor cuando ministra, cuando tú vienes a una reunión del domingo, tú estás siendo pastoreado. ¿Cómo, pastor? ¿Usted no me está pastoreando? Claro que sí. ¿Qué significa la palabra pastor? Pastorear, ¿qué significa? Pastar o pastorear es dar alimento, dar alimento, dar alimento. Eso significa. La palabra pastor viene del original, se me olvida ahora, la tenía en la punta de la lengua y esta mañana la mencioné, pero no la tengo escrita. Ya me acordé: apacentar, apacentar. Apacentar significa dar alimento. Yo te estoy dando alimento, te estoy dando la escritura masticada para que tú la digieras. Ese es el alimento. Así que los pastores pastoreamos desde el púlpito. El pastorear no es pasar largas horas teniendo consejería. Lo podemos hacer y lo hacemos. El pastorear no es solamente ministrar orando, lo podemos hacer y lo hacemos. Pero el pastoreo es dar alimento, eso es lo que significa. Yo paso largas horas en la palabra y en oración, preparando el mensaje cada domingo para que tú tengas el alimento, y tengo la responsabilidad delante del Señor de traerte ese alimento. La escritura dice que era necesario que escogieran a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe, que atendieran a las mesas en la distribución diaria, para que los ministros se dedicaran a lo que están llamados a hacer, que es la oración y el ministerio de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia por alguna razón no sostiene a sus ministros? Pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. Él tenía que trabajar con sus propias manos, y iba a diferentes regiones, y en algunos textos nos muestra con claridad que toda la semana estaba trabajando haciendo carpas y el fin de semana ministraba. Y muchas veces tenía que dejar su trabajo y pasar necesidad. Gracias a Dios el apóstol Pablo era solo, no tenía una familia que sostener. Pero con claridad está diciendo la escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Nosotros les hemos compartido cómo hace varios meses que los recursos en la congregación han bajado. Normalmente cuando uno está empleado es muy difícil, si sigue uno en el mismo empleo, que le bajen el salario, por más de que las condiciones laborales estén mal en la empresa. No es legal hacerlo. Hay alguna razón por la que los diezmos y las ofrendas han bajado. Pero en este momento la razón por la que mi esposa y yo estamos buscando un sustento alternativo es porque la congregación no nos puede sostener como lo venía haciendo. Ahora yo te hago la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, que son padres, anhelan que sus hijos puedan estudiar en un buen lugar? ¿Cuántos están trabajando para que sus hijos sean bendecidos y sean sostenidos y puedan tener las mejores cosas? ¿Tú anhelas lo mejor para tus hijas, Connie? ¿Es lícito? Es lícito, Dios lo quiere. Nosotros como pastores tenemos igualmente el derecho. Ahora, no tenemos el ingreso necesario por el ministerio para que nuestras hijas puedan estudiar en los lugares que nosotros quisiéramos. Y alguien podría decir: pastor, aplique su fe. Usted es un incrédulo, no cree, crea que Dios le va a proveer. Pero es que, ¿qué vimos? El diseño de Dios es que la iglesia sostenga a sus ministros. Es lo que estoy viendo aquí en la escritura. Si alguien tiene algo diferente en la Biblia, por favor que me lo muestre. Por eso yo mencioné esta mañana, qué bueno que quienes seamos la iglesia hoy, porque este es un tema escabroso que muchos se incomodan. Y saben que las personas que más se incomodan con estos temas son aquellos que no han entendido el principio. Yo oro para que tú te afiances en el principio. Creo que si no todos, tal vez la mayoría lo han entendido, pero si Dios te está hablando algo hoy, entonces afiánzate en este principio que te bendice a ti. Vamos a ver cómo la escritura nos lo muestra. Rápidamente acompáñame a 2 de Corintios, el capítulo 9, ahora sí en el que estábamos, que me salté. ¿Estamos? Estoy siendo así de claro porque es importante que tú lo entiendas. Yo les quiero decir que tiene que cambiar para tu bien
el hecho de que la economía de la iglesia mejore para tu bien. Porque cuando tú entiendes el principio y sabes que Dios te provee para bendecir la obra de Dios, vas a ser bendecido. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en 2 Corintios 9. En el versículo 5 dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos. Bueno, en el 1 dice: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Está hablando de la administración en cuanto a dar para su sostenimiento. Si tú lees todo el capítulo, está hablando de finanzas, está hablando del sostenimiento. Ahora dice el versículo 5: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, un pasaje que tú sabes de memoria, el versículo 6, ¿el que qué? El que siembra ¿qué? Escasamente, también ¿qué? Segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mira lo que dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Saltemos al 10, ahora sí el 10 de 2 de Corintios capítulo 9. ¿Y el que da qué? Semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla? Por Dios, ¿por qué te enredas en esto? ¿Por qué los cristianos nos enredamos en esto? ¿Quién es el que nos provee para ofrendar para la obra de Dios? Dios. A veces miramos nuestra economía y decimos: Señor, no hay, así que no puedo ofrendar, será el otro mes. Y pasa el otro mes y tengo escasez. Yo dependo de mi marido, dependo de mi trabajo, mi jefe no me ha aumentado el salario, tengo más gastos que lo que son los ingresos, no tengo. Pero ¿quién es el que te provee para dar? ¿Quién es? Miren, esto me da risa. Dios nos hace reír. Dios nos hace reír, por lo menos a mí. ¿Cuántos aquí tienen alguna deuda? Bueno, ¿ustedes qué pensarían de aquella persona a la que tú le debes dinero? Y se va a conducir de la siguiente manera. Vamos a ponernos en este supuesto. Tú le debes a una persona 10 millones de pesos. 10 millones, que no es poco dinero. Y la persona te llama y te dice: fulano, me debes 10 millones de pesos. Es necesario que me los pagues para que se cumpla toda justicia. Es justo que me devuelvas lo que es mío. Hasta ahí estamos en un punto, como alguien diría popularmente, saltando matones y mirando cómo matar las culebras. Ese es el lenguaje popular. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Bien. Ahora, ¿qué pensarías si esa persona te dice: bueno, mira, debes pagar esa deuda, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a dar los 10 millones y te voy a agregar 5 más, porque necesito que tú me pagues esa deuda para que se cumpla la justicia? Y entonces te voy a dar ese dinero porque es necesario que tú lo tengas en tu mano, y para que de tu mano salga, para que me lo pagues. Pero además de eso te voy a dar otros 5, y esos 5 serán tuyos para que los administres correctamente. ¿Alguien haría eso? ¿Alguien en esta vida haría eso? ¿Tú lo harías por alguien? De pronto alguno que fuera muy próspero pudiera ser que lo hiciera por uno de sus hijos. ¿Sabes quién hace eso? Dios. Dios hace eso contigo. Si tú has dejado de traer el diezmo, si has dejado de traer la ofrenda, la Biblia dice: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pídele al Señor. Si le has faltado al Señor, dile: Señor, quiero que me des lo que necesito para que yo te pueda dar. Y el Señor lo va a hacer, pero debes ejercitar tu fe. ¿De dónde va a salir lo que vas a dar para Dios? Sino de Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y Él te da todas las cosas en abundancia. Entonces, qué gran bendición. Esto a mí me hace reír. Es absurdo, pero las cosas en Dios son absurdas, absurdamente bendecidas. Si no tienes para dar para la obra de Dios, dile: Señor, dame para dar para tu obra. Y pídele. La Biblia dice: pedid y se os dará. Apunten por ahí en algún ladito de sus escritos, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién, siendo racional,
va a hacer lo que te digo. Dios es sobrenatural y Dios te quiere bendecir. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero muchas veces hemos fallado en nuestra propia economía y estamos en escasez y pensamos que vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a obtener resultados distintos. Yo muchas veces lo he dicho y me gusta esta frase, y esa frase la afiancé de mi coach con el que estuvimos desarrollando unos temas ministeriales este año. Muchos pastores, lo decía él, piensan que van a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Por eso estamos en una transición y el año entrante van a haber algunos cambios y desde ya te anticipo frente al desarrollo del ministerio. Estamos en una transición porque si lo que hasta ahora con buen corazón y buen entendimiento que hemos hecho no ha funcionado, porque hemos entendido que muchas cosas no eran el tiempo, pero aunque eran voluntad de Dios, vamos a cambiar la estrategia. Pero ¿qué te hace pensar en tu vida? Que si llevas muchos años haciendo lo mismo y no has visto resultados, hacerlo por los siguientes años va a ocasionarte lo mismo. Y somos tan descarados de echarle la culpa a Dios. Somos tan descarados de echarle la culpa a los otros. A ti el Señor no te va a llamar a su presencia y te va a preguntar ¿por qué no hiciste esto? Y tú vas a comenzar a decirle no es que mi vecino, no es que mi esposo, no es que mi hijo, no es que el pastor, no es que mi amigo. No, yo no te estoy preguntando ni por tu vecino, ni por tu pastor, ni por tu amigo, ni por tu hijo. Te estoy preguntando por ti. ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer? Ahora, a veces somos tan supraespirituales. Dios nos ha puesto en nuestras manos la bendición y la hemos rechazado. Algunos se van en contra del Señor porque dicen Dios no me bendijo. Y nos vamos a sorprender cuando estemos en la presencia del Señor. Otro día les cuento porque tengo que repasar cómo es el cuento, pero es un cuento interesante. De aquel que se está ahogando y el Señor le manda el salvavidas y le manda una tabla y le manda, y no, él estaba esperando era que Dios lo cogiera de la mano y lo sacara. Pero el Señor le mandó, hasta al fin le mandó el helicóptero y dijo, ¿cuándo vendrá el Señor? Que no me saca de aquí. Y le mandó uno y otro recurso para salir de su condición. El que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá. Dios es el que te provee, no es nadie más, no es tu esfuerzo, no es tu habilidad, no es tu cara bonita, es Dios. Gloria a Dios por las caras bonitas. Felicito a todos los que están aquí que tienen caras bonitas. Pero eso no es lo que te bendice. Amén. Amén o no. Oigan, ¿por qué? Sí, dile a tu vecino, tienes una cara bonita. Dile. ¿Quién te creó? ¿Acaso tú crees que Dios crea cosas feas? Dile a tu vecino, tienes una cara bonita. Eres creación de Dios. Lo que pasa es que cuando pasan los años las caras se arrugan. Pero bueno, yo he visto hombres y mujeres adultos mayores que son bonitos, porque aunque tengan arrugas son bonitos delante del Señor. Si suplen la necesidad de tus pastores, siguiente punto, Dios suplirá todo lo que necesites. Es una promesa, es una promesa. Así que apropia la promesa. Eso te bendice a ti y me bendice a mí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no, Yojita? Hoy estoy hablando así de frente, vea. Filipenses capítulo 4 versículo 10. Si suples la necesidad de tus pastores, Dios suplirá todo lo que necesites. Mire, el apóstol Pablo anduvo trabajando, haciendo carpas, era lo que sabía hacer. Priscila y Aquila estaban en el mismo oficio. Y finalmente él entendía que no podía exigir, pero seguramente él oraba para que el Señor pusiera en el corazón de la iglesia el que lo pudiera sostener. Sin embargo, él habla claramente y dice, ustedes deben entender que yo tengo el derecho, como lo tiene Bernabé y lo tienen los otros apóstoles, de ser sostenido por ustedes, hasta que por fin la iglesia lo entiende. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 10. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice Pablo? Me he contentado cualquiera que sea mi situación. No sé si ya lo mencioné porque lo mencioné en la mañana. Por cuanto las finanzas en la iglesia han disminuido, mi esposa está trabajando secularmente.
Yo estoy haciendo algunas labores seculares porque yo tengo la responsabilidad de proveer para mi casa. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que si alguna vez vas a pedirle una cita a la pastora y la pastora te dice, sí, te puedo atender hasta dentro de 2 meses, dale la gracia, dale la gracia. Dale la gracia, pero cree que Dios te puede dar. Miren, si tú la agarras así en el aire, si hubiera una sola persona que aquí, siendo empresario o tuviese un emprendimiento, aún siendo empleado, la agarrara y dijera, Señor, yo quiero llevarme toda la bendición, y le dijera, Señor, dame una ofrenda de 1,5 millones mensual para sostener el lugar en donde estamos, wow, qué bendición tan grande te llevarías. ¿Cuánto nos gustaría compartir con alguna de las mujeres? Mi esposa en varias ocasiones ha tenido eso en su corazón, estas mujeres empresarias. Dani, Dios les bendice. Y Dios les bendice. Nosotros pues no hemos sido llamados a ser empresarios, aunque circunstancialmente nos ha tocado como Pablo salir a hacer carpas, y bueno, Dios es bueno. Pero aquel que está llamado a ser empresario, si entendiera al principio, ¿qué viene primero? ¿Que Dios te bendiga? ¡No! ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Que tú des. Dios nunca te va a bendecir si tú no comienzas por el principio. El principio es dar. Pero como Dios es el que te suple, yo te hago el desafío. No me levantes la mano, pero yo quiero hacer el desafío en esta mañana. Hoy que estamos pocos, y si tú viniste hoy, no vinieron otros empresarios, viniste tú, pídele al Señor. Pídele al Señor, Señor, yo quiero que tú bendigas mi empresa. Y quiero con el fruto de mi empresa tener tanta bendición, que voy a sostener el ministerio. ¿Saben qué? Alguna vez Dios puso en el corazón de una persona que se congregó en este ministerio eso. Dios puso en su corazón. Y esa persona hizo el compromiso. No sé qué pasó. Finalmente no lo hizo. Y Dios lo prosperó, Dios prosperó a esta persona. Y tenía el dinero. No sé cómo esté su economía ahora, porque no está con nosotros, no sé cómo esté. Lo que sí sé es que el diablo entró a robar fuertemente con una enfermedad de muerte. No estoy diciendo que sea condenación, estoy diciendo que si tú haces un compromiso con Dios, cúmplelo. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice, cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Pero es creer que Dios te provee. Es que es el Dios de los cielos y de la tierra, el dueño del oro y de la plata, el que te da todo lo que necesitas y te puede dar para sostener. Estas mujeres lo entendieron. Miren, la esposa del intendente, del mayordomo de Herodes, tenía que tener mucho dinero, el que le administraba los bienes a Herodes, el rey. ¿Cuánto dinero no tendría? Y ahí es cuando se cumple lo que la Escritura dice: las riquezas de los impíos eran para los justos. El ministerio del Señor Jesucristo fue sostenido por una mujer siendo creyente cuyo esposo era un incrédulo, el mayordomo de Herodes. Y venían los dineros de Herodes, que era un incrédulo. ¿Quién era Herodes? Pensamos en Herodes y decimos el más salvaje de los reyes que ha habido. Pero Dios sostuvo el ministerio del Señor Jesucristo con este tipo de recursos. Tú no sabes de dónde va a venir la provisión. Créele a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Entonces dice la Escritura: sé vivir humildemente, en el versículo 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? O sea, está hablando de dinero, de sostenimiento. Los cristianos hemos usado este pasaje para cualquier cosa. Hemos usado este pasaje para cuando tenemos aflicción de espíritu, hemos usado este pasaje cuando tenemos problemas en el alma, hemos usado este pasaje para cuando tenemos enfermedad, hemos usado este pasaje para cuando tenemos conflictos en nuestra casa, hemos usado este pasaje para muchas cosas. Pero el apóstol Pablo está hablando de algo específico: las finanzas. Y mira lo que dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Somos folclóricos a veces en usar la palabra, y digo somos porque la iglesia de Cristo en pleno usa ese versículo con excusa de cualquier cosa. Claro, sí, Dios nos fortalece en todas las cosas, pero aquí específicamente ese versículo, el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando le escribe inspirado por el Espíritu a su necesidad, a su escasez, cuando está en escasez. Yo puedo decir, Dios me fortalece cuando hay escasez. Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Qué es eso de en razón de dar y recibir? La iglesia daba al apóstol y la iglesia recibía. Vimos hace 8 días, ¿quién recibe más, el que da o el que recibe? ¿Quién es más bendecido? El que da. ¿Tú quieres ser bendecido? Da. Por eso el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó en razón de dar, y como dan, recibir también, sino vosotros solos. Y dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. El apóstol Pablo está diciendo, yo no busco que me den regalos, yo no estoy pidiendo regalos. En otras palabras, tampoco estoy mendigando. No estoy mendigando. Está hablando el apóstol Pablo. No estoy buscando dones de ustedes ni regalos. ¿Qué es lo que estaba buscando el apóstol Pablo? Fruto, que abunde en vuestra cuenta. ¿Dice eso? ¿Tu Biblia dice eso? ¿O será que yo me lo inventé? Filipenses capítulo 4 versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hace 8 días vimos acerca de que aquel que daba a los que estaban en necesidad atesoraba para sí buen fundamento para lo porvenir. Y recuerdan que les hablé de una cuenta que hay en los cielos. ¿Cuántos tienen cuenta bancaria? ¿A cuánto les gusta la cuenta bancaria? A mí no me gustan esas cuentas bancarias, son tenaces, pero necesito tener cuenta por algunas transacciones. Pero ¿qué sucede en una cuenta? En una cuenta bancaria, ¿qué pasa si tú pones 300,000 pesos en tu cuenta? Puede ser cuenta de ahorros, así no sea bancaria, cuenta de ahorros. ¿Qué pasa a la vuelta de 6 meses? ¿Cuánto? Tienes 200 y no has sacado ni un solo peso para tus gastos ni para disfrutar de tu dinero. ¿Por qué? Porque te dan contentillo y te mandan en tu extracto diciendo rendimientos financieros 993 pesos, cuota de manejo 10,000 pesos, mes a mes. ¿Me explico? Pero en el banco celestial no sucede eso. En el banco celestial tú das para la obra de Dios y Dios pone a tu cuenta 1,000,000. Por cuanto dio 1,000,000, aquí le vamos a poner un saldo a favor de 5. ¿En qué banco harían eso? Pero tú necesitas fe para creer. Ahora mira lo que dice la escritura. Es claro, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra ¿qué? En vuestra cuenta. Cada cosa que tú das para un siervo de Dios. Y este es de los temas que es terrible enseñar para un pastor en su propia congregación. Pero lo estoy haciendo porque mi pastor, el pastor John Romick, me dijo, enséñalo. Enséñalo, no le robes la bendición al pueblo. Y si Dios te trajo hoy es porque Dios te quiere bendecir. Aún, algunos dirán, yo no trabajo, me sostiene mi esposo. Algunas aquí, o pueden tener otro ingreso. Pero Dios es el que te sostiene y Dios es el que te da. Y si tú te desafías con Dios, Dios te va a bendecir y vas a ver la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, que es delante de Dios la ofrenda para los santos, olor fragante, sacrificio acepto, la ofrenda para los ministros, la ofrenda para los siervos de Dios, los que viven del evangelio, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí viene la promesa para el que la quiera agarrar. Yo no sé si tú quieres que Dios supla todas tus necesidades. Piensa ahora en algo que tengas de necesidad. Piensa ahora en algo que por años has querido tener y no has podido tener. Piensa en algo que es una necesidad latente en tu vida. La promesa que está en la escritura, que Dios mismo te da por el Espíritu Santo, está en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Si tú entiendes lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu, que has hecho bien en participar en la tribulación, en su necesidad y traer para suplir sus necesidades, si tú te determinas en esta hora a creerle a Dios, que aunque tú sientas que no tienes o experimentes que no tienes, Dios te da semilla para que siembres y pan para que comas, entonces va a suceder lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, 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 conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién quiere eso?
¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Ahora, Dios es tan poderoso, tan sobrenatural, que solamente con tu fe puedes traer la bendición, puedes traer el recurso. Lo das, el que Dios mismo te dio, lo das para la obra de Dios, y por cuanto diste, Dios te va a multiplicar. ¿Quién hace eso en la vida? Solo Dios. Para terminar, diezma y ofrenda aún en escasez, pero hazlo mucho más en abundancia. El principio es claro. Primero es la gallina, primero es el diezmo y la ofrenda. No, primero no es la bendición. La bendición viene por el diezmo y la ofrenda. ¿Me estoy explicando? La gallina es que tú diezmes y ofrendes. El huevo es la bendición que Dios te da. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? ¿Qué viene primero? ¿El que tú esperas a que Dios te bendiga para poder dar abundancia? No. ¿Qué viene primero? El que tú, pase lo que pase, diezmes y ofrendes. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Alguien que me quiera decir qué es el diezmo? La 10ª parte de tus ingresos. Si estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, ¿será que el diezmo podría ser un poco más aún que ese 10? Podría ser, claro que sí. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia ahora. Ahora, ¿cómo debe ser la ofrenda? Abundante y generosa. La Biblia dice que hubo una mujer que se acercó al cofre de las ofrendas, al arca de las ofrendas. El Señor estaba parado allí. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El Señor estaba parado allí. Yo creo que estaba como a una distancia, no sé, yo me imagino que podría estar ahí, estaba cerca. Y la gente se acercaba a depositar la ofrenda. Y el Señor veía a quién se acercaba. ¿Están aquí? ¿Qué dice la Escritura? Se acercaron varios y dieron mucho. Y de pronto se acercó una viuda. Y dice la Biblia que depositó 2 monedas. Y el Señor estaba viendo. Algunos dicen que tu mano derecha no vea a tu izquierda, así que no deberían poner las cosas en público. No, pues el Señor estaba viendo. El Señor mira. ¿Y qué dice el Señor? Esta mujer, esta viuda, dio más que todos. Pudo haber dado 2,000 pesos en monedas, 2 monedas de 1,000, ya que ni hay billetes casi de 1,000. Pero vinieron algunos que tal vez entregaron y depositaron 1,000,000 billeticos. ¿Y qué dice el Señor? Esta mujer dio más que todos ellos, porque ella dio de su sustento todo lo que tenía, mas ellos dieron de lo que les sobraba. ¿Cómo debe ser la ofrenda? ¿Cómo debe ser la ofrenda? Si tú traes de lo que te sobra, no es tan agradable como si tú traes de lo que te falta. Porque si tú traes de lo que te falta, mi Dios pues suplirá lo que te falta. ¿Aló? ¿Me están entendiendo el principio? Si tú traes de lo que te falta, entonces Dios proveerá lo que te falta. Es cuestión de que creas. Dile a tu vecino, es cuestión de que creas. Está en ti creer o no. Es tu decisión. Nadie más puede decidir por ti. Miren, me llama mucho la atención la actitud de esta iglesia. Tremendo. Wow. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Saben cuál es la razón? Una de las razones por las que como iglesia de Cristo en general, hablo en general, no hemos alcanzado las bendiciones porque no hemos entendido los principios. ¿Me dejan sentarme otra vez? Quiero que me miren aquí, no se me distraigan, por favor. Quiero que vayamos a este pasaje. El primer pasaje que leí y este último me parecen espectaculares. Mírenme aquí. No se me distraigan, mírenme aquí. Quiero que vayan a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dios me dio gracia porque me demoré menos ahora, mire, son las 12. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 hasta el 5. Si tienes tu Biblia, por favor, lee junto conmigo. Voy a leerte solamente en la versión Reina Valera. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice acerca de esta iglesia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a todas las iglesias. ¿De dónde? De Macedonia.
Estoy en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. ¿Sí? ¿Están conmigo en el versículo 2? Que en grande prueba de tribulación, ¿en qué andaban ellos? En una grande prueba. De hecho, la tribulación ya es grave. Una cosa es prueba y otra cosa es tribulación. La prueba puede ser mucho más suave que la tribulación. La tribulación es estar en adversidad total. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo es que no solamente estaban en grande prueba, sino que la grande prueba, que no era una prueba pequeña, era una grande prueba de tribulación. O sea, estaban en la mala, en la remala y en la que ustedes se imaginan. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿de qué estaban llenos? Del gozo del Señor. ¿De qué estaban llenos? Del gozo del Señor. Eso quiere decir que estaban llenos ¿de quién? Y del Espíritu Santo, ¿cierto? Estaban en grande prueba de tribulación, pero estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Profunda pobreza. ¿Alguno aquí está en profunda pobreza? No, digan no. Era una iglesia y tenían grande prueba de tribulación. ¿Saben qué me muestra eso? A veces el Señor te mete en grande prueba de tribulación, en escasez. Dios, porque estaban llenos del gozo, tenían el Espíritu Santo, pero Dios les permitió profunda pobreza. Profunda, no cualquiera. ¿Qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. La grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La clave, llenos del Espíritu. La clave, entendieron los principios. Si tú y yo entendiéramos los principios de la economía, nuestra vida cambiaría. No le echemos la culpa a Dios, por favor. Miren lo que dice, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿qué han hecho? En profunda pobreza y en grande prueba de tribulación, han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y miren lo que más me impacta de todo el pasaje. ¿Tú tienes la actitud? ¿Saben qué? El problema es nuestra actitud. Cambia tu actitud. Miren lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y nos creemos muy espirituales y le echamos la culpa a Dios porque no tenemos bendición, porque en las cosas de nuestra vida no nos va bien. Esto es cristianismo. Esto es cristianismo. ¿Me estoy explicando? Esto es cristianismo. ¿Me estoy explicando? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, que les concediésemos el privilegio de traer la bendición para sostener la obra de Dios y a la gente de Dios. Aló. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Sí, dígame amén, a ver si yo estoy aquí bien. Bien. Ok. ¿Ustedes creen que cuando una persona está en gran necesidad, lo correcto es que dé o lo correcto es que reciba? Hace 8 días vimos de la generosidad y cómo es responsabilidad de la iglesia, los hermanos en la fe, poder bendecir a los que están en necesidad. ¿Ustedes creen que era justo que el apóstol pensara en bendecir a la iglesia en Macedonia que andaba en gran prueba de tribulación y en profunda pobreza? ¿Sería justo? Claro que sería justo darles, porque estaban pasando por una profunda necesidad y la Biblia dice que debemos dar primeramente a la familia de la fe. ¿Cuál es la responsabilidad de los que tienen abundancia y ven al hermano padecer necesidad? La responsabilidad de los que están en eso es dar.
Pero ¿cuál es la responsabilidad de los que están en escasez? ¿Recibir o dar? Dar. ¿Saben por qué? Porque ellos habían sido bendecidos y sabían del privilegio de dar. Sabían que el privilegio de dar era primero por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la obra, y porque habiendo dado acumularían fruto a su cuenta y serían bendecidos. ¿Me estoy explicando? Y no como lo esperábamos. Ellos no pidieron, ni rogaron, ni hicieron como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estaban totalmente entregados a la obra del servicio de Dios. Por eso, la gracia de Dios, dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Quieres la gracia de Dios? Perdón lo que voy a decir porque suena una vulgaridad, pero es una palabra compuesta que está sostenida en la Escritura. Si no tienes esta actitud en tu corazón, eres un desgraciado. Por eso pedí perdón, porque desgraciado es que no tienes la gracia de Dios, estás fuera de la gracia de Dios, en la economía y en otras cosas. Ahora, algún predicador alguna vez dijo algo que me parece que tiene mucho de sabiduría, y dijo esto: si a un creyente que se cree creyente no se le ha convertido el bolsillo, seguramente no se ha convertido su corazón. Dios te bendice y te prospera financieramente para que disfrutes de lo que Él te da, para que seas generoso con los que padecen necesidad, especialmente si son de la familia de Dios, y para que bendigas a los que te enseñan y te presiden en el Señor. Asimismo, para que participes en el avance del reino de Dios y la extensión de su obra en la tierra. Vamos a preparar nuestro diezmo y nuestra ofrenda ahora y lo vamos a traer al alfolí de la casa de Dios. Si necesitas un sobre, levanta tu mano. Si no venías preparado para traer tu diezmo, tu ofrenda, pero sabes que vas a creerle al Señor y vas a pactar, más que pactar, no quiero usar la palabra pacto, no es tan bíblica, quiero usar la palabra promesa. La Biblia dice que cuando Dios hagas promesa o voto, puedes hacer un voto al Señor. Los votos financieros son bíblicos. Los votos financieros son bíblicos, más que la palabra pacto. Si quieres hacer un voto al Señor, si tú sabes que tus pastores están en escasez, ¿me están escuchando aquí? Si tú sabes que tus pastores están en escasez y que el ministerio está en escasez, y que cuando tú das para la obra de Dios, Dios te bendice de la misma manera en que bendijo con gracia abundante a la iglesia en Macedonia, entonces, si no trajiste hoy tu dinero para dar tu ofrenda, para dar tu diezmo, una ofrenda abundante y tu diezmo, dile al Señor: quiero aceptar el desafío que tú me quieras hacer. Pregúntale allí al Espíritu Santo cuánto ha de ser el voto que tú vas a hacer mes tras mes de aquí hasta que Cristo vuelva para el sostenimiento de la obra, y dile al Señor: perdóname Señor por haberte fallado con mis diezmos. Pídele al Señor allí en el corazón, desde tu corazón al corazón de Dios. Dile: perdóname Señor por haberte fallado con mis diezmos. Tu palabra me dice que hay bendición en traer una porción, un porcentaje para tu obra. Gracias Señor, porque un 10% en diezmo, un 10% en ofrenda sería gran bendición para tu obra, pero es bendición para mi vida, porque es más bienaventurado dar que recibir. Gracias bendito Dios te damos en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Gracias Señor, porque no vino por voluntad humana, y como dice el apóstol Pablo, no es palabra humana, es palabra de Dios. Y él mismo acudió a las sagradas escrituras en el antiguo pacto: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Así que dile: Señor, en el nombre de Jesús, quiero creer a tus promesas. Y si Dios te está poniendo un desafío mayor, si Dios te está moviendo en tu espíritu y tú lo sientes en tu espíritu a traer un voto grande, confía, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. No confíes en tu fuerza, no confíes en los que están a tu alrededor para la provisión, ni en tu jefe, ni en tu mucha habilidad para hacer las cosas. Confía en Dios, porque es Dios el que te da semilla
y de la manera que no imaginas, Él proveerá abundantemente para que tú puedas bendecir la obra de Dios. De la misma manera que había mujeres sabias que tenían bendición, cuyos esposos eran bendecidos y servían al Señor y sostenían el ministerio del Señor Jesucristo financieramente, siendo Jesús Dios, era sostenido su ministerio por mujeres que entendieron la bendición y el privilegio de dar para el sostenimiento del Señor y de sus 12 discípulos. Asimismo, si tú entiendes en esta mañana, seas varón o seas mujer, la bendición de dar para la bendición de la extensión del reino, entonces pídele al Señor que te muestre a qué nivel lo debes hacer y verás la gloria del Señor, verás la gloria del Señor, verás la gloria del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No te imaginas siquiera las grandes bendiciones que Dios tiene para ti al entender este principio y ponerlo por obra. Tierra por heredad, tierra por heredad. Bendiciones sobre la tierra que Dios también quiere proveerte en el nombre de Jesucristo. Pero dile, permíteme ser manso, Dios, para hacer lo que es recto y justo delante de ti. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acércate y trae tu diezmo y tu ofrenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y si no trajiste el dinero, puedes hacer: mi voto es por tanto mes tras mes. Quiero hacer este desafío y confío en que el Señor, por cuanto es para su obra, me va a bendecir abundantemente y me va a permitir traer para la casa de Dios y para el sostenimiento de la obra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellos que anhelan en su corazón ser bendecidos financieramente. Sea que eres empresario o tienes un emprendimiento, o aún si eres empleado, quiero orar por ti en esta mañana y quiero declarar la bendición conforme entiendes la escritura y el diseño de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo poder y autoridad como ministro del Evangelio en este ministerio. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo tu pueblo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y creo, bendito Dios, a la verdad de tu palabra. Levanta tus manos en el nombre de Jesús y recibe la bendición. La palabra de Dios dice que hay bendición en que tus ministros proclamen sobre ti palabras de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, pues la escritura dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Así que yo te bendigo ahora en el nombre del Padre, te bendigo ahora en el nombre del Hijo, te bendigo ahora en el nombre del Espíritu Santo. Toma del cielo la bendición que Dios te quiere entregar ahora en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que el Señor te da sabiduría ahora, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas en el nombre de Jesucristo. Él te da sabiduría y te hace entender con plenitud en tu mente y en tu corazón que primero es el principio y luego la bendición. Primero el principio de dar y luego la bendición. Primero el principio de ofrendar y luego la bendición. Primero el principio de mantenerte fiel en el diezmo y luego la bendición. En el nombre de Jesús yo declaro que el Señor trae bendición abundante. Determínate ahora y en el nombre de Cristo declaro: las ventanas de los cielos se abren. Las ventanas de los cielos se abren sobre tu vida en el nombre de Jesucristo, y la bendición que has estado esperando viene en el nombre de Jesús. Confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor y en su promesa. Él da semilla al que siembra y pan al que come, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Él te va a dar cosecha abundante, no solo en lo financiero, sino en lo que has anhelado, en la bendición de tu casa, en la salvación de tu casa, en el crecimiento de tus hijos, en el afianzamiento de los planes y propósitos de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret desato bendición. Y si eres empresario ahora, en el nombre de Cristo, declaro que tu empresa es próspera, es próspera. Desde ahora es desatada prosperidad, es desatada prosperidad. En el nombre de Jesucristo, todavía estamos a unos días antes de que acabe el 2014, año de conquista, y todavía habrá cosas que tengas por conquistar, más lo que Dios te ha permitido en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesucristo, yo declaro que la bendición de prosperidad económica viene también sobre tu vida y sobre tu emprendimiento, y bendigo tu trabajo en
el nombre de Jesucristo. Para los que son empleados, bendigo tu trabajo en el nombre de Jesús. Para los que tienen un emprendimiento, bendigo tu emprendimiento. Para los que son empresarios, tienen empresa, en el nombre de Jesús, bendigo tu empresa y declaro en el nombre de Jesucristo que la bendición está. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Y aún oramos por milagros financieros en el nombre de Cristo. Pídele al Señor, Él te dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En el nombre de Jesús declaro que en breve estarás compartiendo milagros financieros. Dios ha hecho milagros en este ministerio, en las vidas de aquellas personas que se han querido disponer a entender los principios. No hay razón para que tú no recibas la bendición. Si lo ha hecho con algunos, lo hará también contigo. Si entiendes el principio y le crees a Dios y lo pones por obra, no importa en la condición en la que estés, Dios te puede bendecir y levantar de la nada, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y así como Dios usó dineros que venían del reinado de Herodes para ministrar el ministerio del Señor, para bendecir en la economía el ministerio del Señor, así Él puede hacer venir de donde sea, de la fuente que sea, sana y justa, la bendición para tu economía. En el nombre de Jesucristo, el Señor te bendice para bendecir la obra de Dios. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo de Dios para su gloria. Amén y amén. Amén. Recibe la bendición y créela. Créela. Me gusta siempre el ejemplo de aquellas mujeres. ¿Por qué no Dios va a levantar aquí mujeres prósperas? Mujeres prósperas. Créelo, créelo. Pero varones también, ¿cierto? ¿Dónde están los varones? ¡Llore! Saca la cara por la familia. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a estar en pie para terminar. Nos vamos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, afianzarla, entenderla, creerla, apropiarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y desde ahora, Señor, yo te doy gracias por los milagros que vienen en camino. Aquel que lo tome, la bendición vendrá. Pero danos la gracia de que cada uno de nosotros podamos entenderlo y recibir esa bendición. Bendícenos, Señor, el resto del día y el resto de la semana, en los grupos pequeños, en lo que resta del centro de formación y en las actividades que estamos comenzando a planear y programar para este fin de año. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor, por los días que restan del 2014, porque todavía podremos seguir conquistando. Y si alguno de mis hermanos aquí, Dios, en el nombre de Jesús, ha anhelado una conquista especial en este año, yo en el nombre de Jesús declaro tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y declaro que las puertas que han estado cerradas se abren y la bendición viene para esa conquista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén.